Dicen que todo este mundo le pertenece a Jehová, pues ha sido creado por él, y dicen que nuestros cuerpos y nuestras almas también. Dicen que solo nuestros espíritus nos pertenecen a nosotros, y dicen que el mundo del cual nuestros espíritus han venido y al que regresarán también nos pertenece a nosotros. Dicen que desde niños nos han enseñado que aquí en la tierra Jehová ha elegido al pueblo judío para dominar el mundo y reinar sobre todos los pueblos gentiles. Dicen que nos han enseñado también que Jehová escribió la Torá antes de crear el mundo, y dicen que también creó a su pueblo elegido para que se cumpla esa ley. Y dicen que cuando venga el Mesías y se dé cumplimiento a todo lo que Jehová ha prometido en su Torá y el pueblo judío reine sobre la tierra, habrá entonces dos religiones. Una, la religión de los judíos, y dos, la religión de los gentiles, la ley dada por Jehová a los hijos de Noé. Buenas noches, José Antonio. Bienvenido una vez más a Mundo Insólito Radio. ¿Cómo estamos hoy? Buenas noches, Juan Carlos. Pues sí, estamos muy bien. Vamos a recordar para aquellos que aún no te conocen que eres historiador, filósofo, crítico, cinematográfico, locutor radiofónico también, porque tienes tu propio programa, docente y escritor, también licenciado en Historia del Arte y graduado en Filosofía. O sea que estamos hablando casi con un señor erudito, ¿no, José Antonio? Bueno, tanto como erudito, vamos intentando avanzar, pero bueno, sí, gracias por el panegírico, Juan Carlos. Sí, vamos, si te parece, a seguir hablando de estos temas religiosos que tanto nos interesan, por lo menos a ti y a mí, yo creo que a la audiencia también, porque lo plasman en sus comentarios. La pregunta es, ¿la religión del futuro? Pues sí, es un tema extraordinariamente complejo, muy erudito, difícil de abordar, y lo que le pido a lo que le pediría al público ante todo es que quite esos prejuicios, y lo más importante tal vez también es que al abordar estas cuestiones piense por un momento cómo llevarlo a la práctica, el conocimiento de este tipo de fenómenos, sin traicionar las esencias históricas de esta patria que es España, ¿no? El noeísmo o la religión, como dijo el profesor Federico Ribanera Carles, la religión del nuevo catolicismo neojudío de Israel. Este tema, evidentemente, Juan Carlos, es muy complicado de abordar si no conocemos un poco la doctrina católica y cómo dicha doctrina, ¿verdad?, ha sido desfigurada desde el Concilio Vaticano II. Tema, insisto, que a mucha gente pues le resultará de interés, a otros les resultará pues algo más anecdótico, pero que yo creo que es esencial para comprender la deriva en la que estamos inmersos. Y esto, insisto, requiere también tener una serie de conocimientos sobre aquella comprensión del fenómeno religioso. Cuando Calderón de la Barca, ¿verdad?, dice que España es una nación de teólogos, por algo está diciendo que los españoles han sabido preservar un conocimiento que les ha garantizado saber lo que es ser español. Saber lo que es ser español, ¿qué quiere decir? ¿Que el ser español sea católico? Pues no digo ni que no ni que sí. Pero el tema del noeísmo es muy importante, porque el tema del noeísmo va ligado no solo al Arca de Noé, sino a ese nuevo orden mundial que está ahí ya y que avanzar. No sé si he conseguido resumir de forma muy superficial un poco la idea histórica del fenómeno. Sí, bueno, al final creo que lo has dejado muy claro, pues es un término que proviene de Noé, ¿no? Efectivamente. De un término que proviene de Noé. Pero ¿es verdaderamente una religión? Porque ya estamos hablando de que para mí, por ejemplo, este término era totalmente desconocido, y cualquiera que busque o ahonde por las tripas de Internet, pues se va a dar cuenta de que no es algo tan nuevo como hay ahora, ¿no? Como yo estoy pensando que es nuevo, ¿no? Porque es un término novedoso para mí. Pero esta religión que llaman la religión del futuro, ¿es verdaderamente próxima para imponerse en el nuevo orden mundial o ya la tenemos encima? Realmente, esta pseudo religión, porque más que una religión, es un código de compromiso con unas ciertas ideas, casi te diría como una filosofía. Piensa, por ejemplo, en el budismo. A ver, el budismo no es una religión, no nos engañemos. El budismo es una filosofía inmanentista. Pero muchísima gente cree que el budismo es una religión, y ahí está el problema. El noeísmo se parecería en este sentido al budismo en eso,
la idea del arca, el arca de Noé, ya sabes que es un arca que, siguiendo aquí las Sagradas Escrituras, acogió pues a todas las parejas de toda la fauna existente y la salvó pues de una inundación masiva. El objetivo se trata de coger especímenes de todos los posibles sentires religiosos y unificarlos en una sola creencia, que es evidentemente la creencia que se está creando ahora. Y esa creencia no es tanto una creencia como un asentimiento a un gobierno supranacional, a una fe supranacional que tendrá pues sus principales objetivos en el desmantelamiento especialmente de la cristiandad. La cristiandad que será, una vez desmantelada, que será tutelada por el pueblo elegido, ¿de acuerdo? Y es aquí el problema de cómo los gentiles, es decir, los goyim, pues van a ser simplemente las cabezas de ganado que van a ocupar ese arca. Estamos hablando claramente de los judíos, ¿no? Sí, sobre todo estamos hablando del judaísmo talmúdico, más o menos del judaísmo que sale del Sanedrín, o sea, lo que sería, digamos, hoy en día el sionismo, ¿no? Esto resulta muy duro de afirmar de forma categórica, porque mucha gente va a perder un poco las credenciales, pero igual que es cierto que hoy en día pues los cristianos, y hablo de cristianos culturales, no saben absolutamente nada sobre la doctrina judía, no saben nada. No, es verdad que algunos han leído algunas cosas del Talmud o conocen un poco por encima el Zohar, pero no tienen realmente un conocimiento, porque ese conocimiento es un conocimiento secreto, es un conocimiento de las propias élites y de la propia doctrina. Tampoco saben realmente casi nada de la doctrina católica, porque la doctrina católica ya ha sido, por así decir, no solo ha sido olvidada, sino que ha sido tergiversada, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y cuando digo ha sido tergiversada, me refiero a que cuando un cristiano, por ejemplo, va al libro típico de los cristianos, como puede ser, y no estoy hablando de la escritura, me refiero al catecismo o al compendio del catecismo, pues se enfrenta, cuando coge el catecismo de Juan Pablo II, pues se enfrenta ante un texto, pues francamente extraño. Y cuando digo extraño, pues es un texto pues muy ambiguo en muchas partes, ¿no? Uh-huh. Sin ir más lejos, solo te puedo decir una cosa. Todo esto viene del momento en el que el noeísmo empieza, digamos, a fraguarse como un proyecto real. Y ese momento tiene lugar en el Concilio Vaticano II. Simplemente, el Concilio Vaticano II, resumido de forma un poco burda, es el momento en el que la infiltración judeomasónica, dicho así, la infiltración judeomasónica tiene el dominio del barco. El dominio de la barca de San Pedro está en manos ya de los enemigos de la Iglesia. ¿Y esto en qué se traduce? En que van a empezar poco a poco a corromper el dogma. José Antonio, ¿estás intentando de algún modo demostrar que la escatología judaica ha reemplazado a la católica? Se puede decir que en el nuevo orden habrá dos religiones. Por un lado estará la religión judía, que se va a preservar intacta para el pueblo elegido, y luego estarán pues todas las demás religiones reducidas en un sincretismo amorfo y tendrán su cabida en el noaísmo. Evidentemente la escatología aparece sumamente perturbada por este inmanentismo que también comporta una visión materialista de la vida, y donde pues evidentemente ese pragmatismo nos conduce irremediablemente a sustituir al culto a Dios pues al culto por el becerro de oro. Esto es así. Pero si vamos al momento crucial, que es el Concilio Vaticano II, podremos comprender por qué ahí se produce la sustitución. El gran cerebro del Concilio Vaticano II fue Karl Rahner, este teólogo jesuita, y abiertamente él no lo ocultó. En su libro Tolerancia, Libertad y Manipulación de 1978 afirma, cito, la importancia de Tomás de Aquino para la teología se menciona exactamente 2 veces a lo largo de todo el concilio, y más bien de paso, cerramos cita. Uh-huh. Si partimos también de la base de que el aquinate, de que Santo Tomás de Aquino es el filósofo definitivo, es el teólogo sistematizador más completo de la doctrina católica, porque cuando tú lees la Suma de Teología o la Suma contra Gentiles, pues ves claramente ahí la luz, ¿verdad?, del aristotelismo
rebasada por el cristianismo, y dices, es un sistema impecable, descubres que una vez a Santo Tomás, digamos, simplemente lo tiran por la borda, pueden dar paso a todo tipo de nuevas teologías. Y ahí tenemos pues todos los filósofos, todos los teólogos neomodernistas que van a hacer esto, van a hacer este viraje. Resulta sumamente difícil hablar de esto, porque este tema es muy políticamente incorrecto, no nos engañemos, Juan Carlos. Y sobre todo es políticamente incorrecto cuando la incomprensión sobre el fenómeno escatológico que la teología nos trae, pues resulta muy angustioso en un contexto donde se han perdido realmente los rudimentos básicos. San Pío X, el Papa San Pío X, ya dice en Pascendi, dice que el apartarse del doctor de Aquino, en especial en las cuestiones metafísicas, nunca dejará de ser de gran perjuicio. Sabían muy bien que atacando a la piedra más granítica y dura de todas, que es el aquinate, se iba a hacer muchísimo daño. Una vez el pensamiento tomista ha sido desplazado, pues ya pueden meternos todas sus teologías bastardeadas. Resultado, pues que tenemos evidentemente pues una filosofía que es católica y judía a la par, de modo que está desfigurada. ¿Y esto qué trae como resultado? Pues nos trae pues una serie de interrogantes tremendos que hace pues que los papas posconciliares, desde Juan XXIII hasta Francisco, pues en fin, si los cogemos y los leemos desde la perspectiva de la ortodoxia, pues contienen gravísimas herejías, ¿no? Esto es duro de decir, pero es cierto. Fíjate, tú sabes también como yo que los judíos, bueno, San Pablo y otros rabinos, pues inventaron el cristianismo para hacer llegar o hacer conocer a los pueblos gentiles, ¿no? Pues la ley de Jehová y los planes de este, ¿no? Y así de paso creo yo que domesticarlos y hacerlos mansos como corderos, como ovejas, ¿no? A través del mito, voy a decir mito entre comillas, Jesucristo, ¿no? El cristianismo, creo yo, fue entonces una buena religión para los no judíos hasta la venida del Mesías. Evidentemente hay un antes y un después. El antes y un después se basa simplemente en la nueva alianza. La ley mosaica, una vez ha sido prescrita, ha sido abolida, pues ya no tiene pues legitimidad. El problema es ese, que el discurso modernista y neomodernista, que es un discurso que lo inunda todo, ha llevado a creer a la gente que las tesis modernistas y neomodernistas pues tienen legitimidad y carta de presentación para decir todo en función a su investigación. Y esas investigaciones está Bultmann, a la cabeza está Bultmann. Bultmann, digamos que es el deconstructor del cristianismo. ¿Y cómo han deconstruido el cristianismo, Juan Carlos? Precisamente a partir de enfoques como ese, como el enfoque que permite hablar de la creación del cristianismo, como de un invento, mientras que no se dice esto nunca del judaísmo o del islam, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que el rasero modernista y sobre todo el neomodernista asume la historia como un hecho creado por hombres, omitiendo cualquier plan trascendente. Y es aquí donde el tema de la escatología se manifiesta de lleno, porque las causas últimas de toda esta problemática metafísica no pueden resumirse simplemente en una cuestión de carácter libresco. Todo depende de las escuelas teológicas, y hay escuelas, evidentemente, son más refractarias a considerar el cristianismo como una obra producto de la providencia, y otras como producto de unas artimañas humanas con un fin claro, ¿no? Que es dirigir a los gentiles. Los protocolos de los sabios de Sion, que es un texto canónico a este respecto, dice que los gentiles tienen inteligencia de bestias, que tienen cuerpo y mente, pero no tienen alma. Ciertamente hay un gesto de desprecio, casi te diría de supremacismo, contra los gentiles, ¿no? Y hoy en día pues vemos como efectivamente parece que es así. Se confirma pues en la corrupción de costumbres de Occidente, en la progresiva disolución de los relatos más, como te diría, los relatos clásicos, o sea, los grandes metarrelatos históricos del siglo XIX y XX, como han sido sustituidos, ¿verdad?, pues por una concepción inmanentista, degradada, donde todo pues tiende pues al cero, ¿no? Al cero. O sea, una visión materialista.
Yo no soy teólogo profesional, pero comprendo que hablar de estos temas es extremadamente complicado, controvertido y suscita mucho rechazo. A mí me han dicho de todo. Cuando he hablado en algunos foros, en algunos sitios, me han puesto etiquetas diciendo, tú eres del Opus. No, perdone usted, yo no soy del Opus Dei. Tú eres no sé qué, pero no, yo no soy eso. Déjese de etiquetar simplemente porque los prejuicios anticristianos hoy en día son muy fuertes. Y hablar de estos temas, desde luego, sin menoscabar el cristianismo. A ver, la tesis de que el cristianismo es un invento acotado el año 303, pues es una teoría tan peregrina como cualquier otra. Sí, la cuestión es, vamos a considerar estas teorías neomodernistas que proceden de Bullmann, no nos engañemos, que proceden de los teólogos protestantes, no nos engañemos. El discurso, la tesis definitiva de este problema. Y cuando te hablo de esto, te hablo porque el noeísmo, no creas tú que es una cosa que va a surgir y va a pasar, no, el noeísmo va a venir y se va a quedar. Que una cosa es la información que nosotros aportamos en el programa y luego las creencias de cada cual y de cada uno. No tiene nada que ver, o a lo mejor sí, vete a saber. Pero aquí yo creo que estamos siendo un poquitín más objetivos con la realidad que se nos acerca o que ya tenemos encima. Por ende, a lo que estabas hablando, yo creo que la masonería tiene una importancia muy relevante en todo esto, ¿no? La masonería es importantísima porque sin la masonería no se explica nada. Y más te puedo asegurar, Juan Carlos, si explicamos la historia universal sin utilizar el papel de la masonería y de los agentes judíos, no tendremos nada. Explicar, por ejemplo, la historia de la Revolución Francesa sin, por ejemplo, hablar de la familia Rothschild, pues es absurdo simplemente, porque los banqueros judíos han financiado, ¿no?, las grandes revoluciones anticristianas. Es así. No podemos confundirnos. El comunismo es lo mismo, es un producto judeo-masónico en toda regla. El discurso oficial esto lo niega, porque evidentemente estamos en un proceso de reescritura de la historia. Y la historia pues resulta más convincente si se simplifica. Aquí estaría, digamos, el tema de la historia proscrita. La historia proscrita es aquella historia que no conviene que se sepa porque es molesta, es políticamente molesta a la sensibilidad actual. Y digo sensibilidad actual entre comillas, porque a veces me pregunto si realmente en la actualidad hay alguna sensibilidad historiográfica que se pueda decir que es tal. Hay diferentes historiadores con sus puntos de vista más o menos sectarios, unos más apasionados que otros pretenden ser más legitimadores de su discurso por el método que utilizan, por el cientifismo, digamos, de la forma de expresar sus ideas, pero es todo un montaje, no nos engañemos. Pretender resumir la historia a una historia oficial sin olvidar que hay una historia proscrita que nos está siendo vetada es un gravísimo error. Y ya es por mera honradez profesional por lo que hay que decirlo. No podemos conformarnos simplemente pues con una historia adulterada, una historia sin la cual nos explica esto. Y ahí está la masonería. La masonería, por ejemplo, tú ya sabes, Juan Carlos, que en un libro de historia, en un plan de estudios, por ejemplo, de educación, de enseñanzas medias, no aparece por ningún lado. Ya. Nadie habla de la masonería. Y sin embargo es una institución esencial para comprender todo lo demás. Fíjate, en fin, que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, tú estás hablando de un adoctrinamiento y una educación de la humanidad, ¿no? En la filosofía y religión masónica. Esto, según estás hablando y según lo estás explicando, ¿se podría entender que vamos a una religión, una especie de marxismo? Sin lugar a dudas. De hecho, el marxismo siempre tendrá sus panegiristas y sus defensores. El marxismo es la filosofía madre del comunismo. El comunismo, que forma parte también de lo que entendemos por sinarquía, y la sinarquía sirve a la satanocracia. El comunismo ha dejado 110 millones de muertos durante el siglo XX, y sin embargo tiene una respetabilidad inmensa. Cuando descubrimos que Carlos Marx, en su obra El Capital, incurrió en toda clase de manipulaciones y tergiversaciones, alterando cifras a placer, simplemente lateralizando su relato para intentar imponer una serie de ideas. Cuando conocemos que Marx, en toda su vida, tal y como Paul Johnson en el libro Intelectuales nos confirma, en toda su vida no conoció a ningún obrero. Incluso el único obrero o trasunto de obrero que conoció, que era su criada, a la que nunca le pagó.
porque realmente le pagaba a Federico Engels, ¿no? O sea, descubrimos que la historia pasa siempre por el filtro, ese filtro antropocéntrico del autor, del historiador en este caso, y esto pues nos lleva a plantearnos realmente la honradez del esfuerzo intelectual por sintetizar unos procesos, ¿verdad?, en base a una construcción u otra. Y es aquí donde, insisto, volviendo al tema del noeísmo, podemos comprender que vamos a ver cosas que escapan a nuestra comprensión, pero que no son ilógicas, que no son arbitrarias. Todo tiene un sentido. Todo está pautado. El marxismo, pues es muy potente. El marxismo es muy potente porque el marxismo totaliza la existencia humana a partir de la usurpación de la propiedad, simplemente. Las aspiraciones del marxismo, no nos engañemos, son las mismas en cierto sentido que las del capitalismo. El marxismo es un cristianismo, digamos, invertido. Es la traslación del cristianismo al reino de la inmanencia, tal cual. Por eso el marxismo no es tanto una filosofía como es una religión. Es una religión tal cual. Lo mismo podemos decir de la democracia. Todos son religiones modernas. Pretender que el tema del progreso, tal y como lo explica Condorcet, el avance social, todo esto pues justifica estos avances, pues nos lleva a plantearnos también qué entendemos por avance, ¿de acuerdo? Si los hongos atómicos de Hiroshima y Nagasaki son una idea de progreso legitimada simplemente porque el nacionalismo japonés debía ser aplastado y triturado, pues incurriremos simplemente en el espíritu totalitario de nuestra época. Y nuestra época es totalitaria. El ensayo del nuevo orden, que es marxista, por supuesto, y que tiene su síntesis perfecta en China, aspira también a situarse en todo el globo. ¿Y por qué? Simplemente porque la tesis y la antítesis, es decir, el modelo capitalista más el modelo comunista, nos da como resultado esta síntesis que es la China, que se intenta extrapolar a todo el mundo. La gran arca de Noé, el noeísmo, será simplemente el pasaporte de una credencial espiritual con la que las personas pueden sentirse a salvo, pero será realmente una falsa religión. Igual que hay falsas filosofías, igual que hay, evidentemente, cosas de diseño creadas ex profeso para cubrir una coyuntura determinada. Esto es muy triste, es muy amargo decirlo, no me siento realmente orgulloso de decir esto, pero es simplemente una forma de hacer honor a la verdad de lo que está pasando, ¿no? Una vez, voy a decirlo de este modo, ¿no? Una vez dentro de ese marxismo religioso, ¿el ateísmo podrá llegar a ser prohibido por considerarse como una ofrenda a Dios o algo así? Tenemos que partir de una idea muy simple. Y ahora vamos un poco a la fe del pueblo escogido. Si leemos los protocolos de los sabios de Sion, ya sé que es un texto que se considera espurio, que se considera una falsificación, pero me da igual, porque se han cumplido los protocolos a pies juntillas, no podemos negar que no. Descubriremos que los sabios de Sion asumen que el ateísmo realmente es algo abierto, es algo impensable, es una idea descabellada. Y sin embargo el ateísmo hoy en día está en alza, tiene muchísimos seguidores. El ateísmo es otra religión también. No creamos que el ateísmo no es una religión. El ateísmo es una religión. Es la religión de la increencia, pero es una religión. De hecho, el ateo, aquí cito a John Gray, el famoso autor de Perros de Paja, el filósofo, habla de que hay 7 tipos de ateísmo. En función, evidentemente, de los patrones conductivos de cada persona que abraza el ateísmo. El ateísmo, por supuesto, no es el agnosticismo, no nos confundamos, porque el agnosticismo, insisto, es una cosa que casi nadie ha llegado a comprender en su plenitud y menos a abrazar. Pero el ateísmo, en un sentido muy práctico, simplemente es la no creencia en Dios. La no creencia en Dios conduce, como no, a una negación implícita de las cosas. Pero ahí está el problema. La masonería nunca será atea. Los masones son deístas. Los masones creen en Dios. Pero su Dios simplemente es el gran arquitecto del universo, es el Gadu. El Gadu es un geómetra, simplemente es un albañil, es un constructor. Cuando tú ves la prueba lo dijo Leon Blois, dijo aquello de que el ateísmo, bueno, no me consigue convencer de nada porque
fracasa en la pregunta más elemental, el porqué de las cosas y las causas últimas, ¿no? La mesa, ¿quién la ha hecho? Bar Carpintero. El universo es una creación accidental, fruto de la entropía. Estos temas, bueno, nos estamos saliendo un poco, Juan Carlos. Esto ya creo que ya es un tema de metafísica profunda, pero creo que va por ahí. No sé si me sigues, ¿no? Sí. Cuando me preguntas el tema del ateísmo, yo creo que el ateísmo... Es que da para mucho juego también. Podríamos hablar un día exclusivamente de todo esto. Fíjate que hay un ejemplo, perdóname que te interrumpa y volvemos un poquitín al tema, pero quiero ponerte este ejemplo, una especie de diálogo humorístico de Lenin con otro compañero comunista suyo, que dice Lenin: vamos a ahorcar a todos los capitalistas. Y el compañero le pregunta: pero camarada Lenin, ¿cómo vamos a conseguir tantas sogas? Y Lenin responde: ellos mismos nos la proveerán. ¿Estamos ante un ejemplo de lo que estamos viviendo actualmente, por ejemplo? Sí, sin lugar a dudas, estamos viviendo en una sociedad que está sufriendo sus últimos estertores antes de la gran extinción. Una gran extinción, por supuesto, entendida en términos netamente materialistas. La sociedad actual, tal y como está constituida, y lo sabemos bien, no tiene capacidad de subsistencia. No tiene capacidad de subsistencia precisamente porque esos mismos modelos de imposición de un relativismo galopante pues la incapacitan para perpetuarse en el tiempo. El vínculo solidario que hermana a las diferentes generaciones desaparece porque hay una enfermedad que es el solipsismo, pues que marca precisamente la muerte de la civilización. Esta civilización decadente, declinante, que sufrimos ahora, pues tiene pues su equivalente, por ejemplo, en el final, ¿verdad?, del Imperio Romano. Pero, ojo, no estamos tanto aquí ante un fin de ciclo, porque yo no creo que esto sea que estemos, digamos, en el Kali Yuga y que esto sea un fin de ciclo, no, yo pienso que simplemente es ya una fase terminal, precisamente porque estamos en una era donde la técnica ya ha usurpado el papel del hombre. Y hoy en día nuestra civilización es tecnólatra, y ese gusto, ¿verdad? Esa fijación por la ciencia en sí como objeto legitimador de todas las teologías posteriores, pues nos va a invalidar. Hay un texto, no sé si lo encontraré, que escribió Julio Membiel, muy interesante, donde explica todo esto, ateniéndonos a lo que es realmente el marxismo, ¿no?, inserto en el siglo XX. Creo, Juan Carlos, que este tema podría dar juego para como bien has dicho, para varios programas, pero tenemos que, si te parece, volver al noeísmo. No obstante, sí que me gustaría, si fuera posible, leerlo, a ver si lo encuentro. Bueno. De todas las maneras, mientras lo buscas, la pregunta yo creo que es necesaria, ¿no? El noeísmo es una parte importante de este nuevo orden mundial, mal llamado nuevo orden mundial. Sin lugar a dudas. El hombre y la mujer, cuando digo el hombre, por supuesto hablo en neutro, necesita creer en algo, necesita que su vida tenga un objetivo trascendente, porque si no, si estos objetivos trascendentes no se cumplen por una vía o por otra, al final aflora la desesperación, el nihilismo y el suicidio. No nos engañemos. Hoy en día el hombre actual, el hombre posmoderno, está muy debilitado. Y está debilitado precisamente porque estamos en un mundo confuso. No hay verdaderamente ideas claras, ni del bien ni del mal. El ignorantismo domina todo y el ignorantismo nos lleva al egologismo. El egologismo es precisamente es el mal que, por ejemplo, creó a personas como Calvino o Lutero, que en su momento podrían ser pues unas figuras que daban juego para hablar de muchas cosas, pero es que hoy en día los frutos de todo esto, si sus propios padres los hubieran visto, hoy en día estarían escandalizados, se habrían escandalizado de ver en qué ha quedado todo, ¿no? En fin, hay un ejemplo típico de todo esto. Stefan Zweig, el escritor, tiene un libro muy bueno que se titula Fouché, el genio tenebroso, no sé si lo conocerás, Juan Carlos. Es una biografía sobre Joseph Fouché. Fouché, ya sabes que era pues un alto cargo político que durante la Revolución Francesa pues hizo todo tipo de cosas, ¿no? Era conocido el ametrallador de Lyon porque comprendió por primera vez que para que un genocidio funcione,
tiene que estar a la altura de la técnica. La guillotina, aquel invento del doctor Guillotín, era muy lento. Eso de cortar cabezas humanas una a una era muy lento. Así que Fouché tuvo la ocurrencia de coger a grandes masas humanas, rodearlas con cadenas para que no se pudiesen mover, con cadenas y cuerdas, y a 10 metros de distancia, pues destruirlas con cañones, a cañonazo limpio. Tenemos aquí realmente el espíritu genocida de un hombre técnico, un creyente en el progreso científico, en la línea de Condorcet, que necesita pues afianzar su poder por medio de la violencia. En el escenario actual vemos como todas las tesis de Condorcet, que son 3, la primera, el progreso ilimitado de la humanidad, la segunda, una capacidad humana infinitamente perfeccionable, y finalmente la hipótesis de la inmortalidad, se están llevando a cabo. La más interesante yo pienso que es la tercera. La inmortalidad entendida, por supuesto, en un plano absolutamente materialista, porque el cristianismo siempre ha tenido, evidentemente, la fe y la certeza de la inmortalidad del alma, pero hoy en día se busca una inmortalidad diferente. Cuando Walt Disney, por ejemplo, decide que su cuerpo sea criogenizado en un tanque, ¿verdad?, y guardado para que cuando la ciencia esté preparada lo pueda resucitar, entre comillas, en un futuro, pues ya estamos asumiendo que esa teología infernal, ese paraíso en la tierra, es una realidad patente. Lo estamos viendo todos los días. Vemos como los vendedores de crecepelo se han convertido pues en los verdaderos sacerdotes de la nueva humanidad. Hoy en día se incentiva pues el culto a la salud física, al bienestar emocional, a todo el cuidado de la epidermis exterior del cuerpo. En cambio, la mente humana está cada día más debilitada, una mente enferma, debilitada, reblandecida, en un mundo que no comprende realmente cuál es el objetivo de esa misión, ¿verdad?, que ha hecho que la humanidad prolifere y progrese por los siglos. Estamos, como te digo, en un proceso sumamente nefasto. Y para que este proceso llegue a buen fin, insisto, el noeísmo puede ser una solución de compromiso mientras tanto. Estamos, evidentemente, siendo víctimas de ese adoctrinamiento que durante décadas nos han tenido una vez más a través de los medios de comunicación, evidentemente, y a través de las instituciones de enseñanza pública. Tú que eres también docente sabrás todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Cómo tienes que seguir una línea marcada y estructurada desde los poderes gubernamentales. Sí, es así, y esto pues quiere decir varias cosas. Primero, que la libertad de cátedra es un mito. Siempre se habla de la libertad de cátedra, pero vemos como cada día eso está más restringido y son cada vez menos los que pueden decir las cosas sin filtros, sin recibir amonestaciones, sin recibir avisos, sin recibir viajes, sin amenazas, etcétera. Pues imagínate, Juan Carlos, en este contexto donde el dogmatismo de la enseñanza se ha convertido ya en una fe absolutamente impronunciable, porque no hay capacidad de disentir. El disidente corre el riesgo evidente de ser marcado. Y una vez es marcado, su muerte civil no está muy lejos. Aquí tenemos que preguntarnos cómo un sujeto íntegro de la rama que sea, de la medicina, de la enseñanza, de la política, me da igual, de cualquier ámbito, incluso fuera de los ámbitos del Estado. Porque no solo el mundo está habitado por funcionarios, hay muchísimas personas que son sujetos políticos de carne y hueso y que como tal deben tener una opinión y tienen una responsabilidad y un deber por salvaguardar los intereses, ¿verdad? Los intereses, por supuesto, personales, pero también de la patria. Todas estas cosas están en peligro, decimos, y están en peligro porque el sujeto actual es un sujeto que ha perdido ya cualquier motivación política. Y, evidentemente, las motivaciones políticas, como decía Juan Donoso Cortés, entrañan un problema religioso. Detrás de cada cuestión política hay un problema religioso o teológico. Pero claro, es que ¿cómo puedes, José Carlos, hacer ver un error a alguien cuando ese error, por ejemplo, pues es su base en la vida, ¿no? Desde que nació, se ha criado y se ha adoctrinado en ese error. ¿Cómo se puede hacer ver eso? Por eso la base del adoctrinamiento siempre es a la más tierna infancia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, voy a citar, si me permites, al gran maestro Bill Cooper, a Milton William Cooper. Milton Cooper escribió esto:
La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser de lo más pobre, de manera que el foso de la ignorancia que aísle la clase inferior de la clase superior sea y siga siendo incomprensible para las clases inferiores. Con esta desventaja inicial, incluso los individuos de clase baja más brillantes tendrán pocas o ninguna esperanza de librarse del lote que les ha asignado la vida. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto grado de orden social, la paz y la tranquilidad para las clases altas gobernantes. Cierro cita. Este fragmento, que pertenece al libro He aquí un caballo pálido, y yo pienso que resume bien la idea. Y es que evidentemente la grieta, la fisura cada vez es más amplia. Las clases inferiores, si consideramos aquí a la clase inferior, vamos a decir que es el hombre masa, es decir, el hombre que está fuera del porvenir sinárquico, de formar parte del gobierno mundial, de las élites. Hablamos aquí simplemente pues de ese 98,5-99% de la población mundial sin posibles, debe asimilar una mediocridad normativizada. Por eso, si el sujeto quiere liberarse de estas cadenas, necesita ante todo hacer un trabajo, un esfuerzo inmenso para salir de esto. Y esto pues no es fácil, requiere años, requiere décadas de esfuerzo de quitarse las cadenas. Y eso, ya lo sabes, Juan Carlos, no es una cosa que se pueda asimilar de súbito. A veces, quién sabe, es en el momento más crucial de la vida cuando en un segundo, en un minuto lo ves todo claro. Sí, pero tiene que darse ese súbito instante. Porque si no, no. ¿Cómo puedes tú cambiar todas tus convicciones con las que te has criado desde tu nacimiento? Es verdaderamente... yo se me antoja no difícil, mucho más allá. Porque tú has nacido, tú has nacido en ese estado. Y tú te has criado ahí. Efectivamente, el problema, Juan Carlos, es que la inmensa mayoría nunca despertará. Despiertan los menos. No quiero hablar aquí de términos nueva era como el bajo astral y cosas así, porque sería un poco ya salirse, ¿no? Pero la idea va por ahí. Muchísimas gracias, José Antonio, por participar en Mundo Insólito Radio. Ya sabes, te estoy muy agradecido. Y un epílogo para terminar y te esperamos en otro próximo programa. Sí, pues muchas gracias a ti, Juan Carlos, y al equipo de Mundo Insólito Radio, pues por tener la valentía y el aperturismo de dar cabida a voces, no sé si disidentes o no, pero sí unas voces que más o menos intentan salirse por las vías, ¿no?, de los cánones de la corrección política. Ha sido para mí un placer y un privilegio poder compartir contigo y con tu audiencia este tipo de asuntos que, quieras o no, pues son de extrema importancia, pese a que los voceros del nuevo orden y de esta nueva normalidad nos digan que no, que lo importante es simplemente que estemos bien, ¿verdad? Que estemos bien, ya me entiendes, ¿en qué aspecto? Un fuerte abrazo. Un abrazo. Mundo.